pertenecemos, y pues qué mejor lugar que terminar el día sábado, ¿verdad?, que en la casa de oración, y sobre todo con un tema muy importante de hoy, que es de Ministerio de la Mujer, acerca de la violencia. Entonces, pues gocémonos en el Señor, y el canto que entonar lleva por título Habita en mí, y ojalá que cada uno de nosotros le pueda decir al Señor precisamente que habite en nuestro corazón, que tome nuestro corazón y que podamos descansar en Él y en sus promesas. Yo te amo, Dios, y te exalto, pues a mi lado sé que estás. Misericordia, bondad y amor, siendo en ti, y es la razón de mi nosotros le pueda decir al Señor: ven a habitar en mi corazón. Bueno, ahora vamos a tener un bando de oración, hermanos. Les voy a invitar. ¿Qué dice Salmo 46:1? ¿Alguien se lo sabe? ¿O tiene idea? Yo sé que sí. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio
Ya ven, sí se lo saben. Salmo 46:1. Y precisamente este canto nos habla de ese cuidado que Dios tiene de nosotros, ¿no? De ese amparo y fortaleza en esa tribulación. Porque este canto dice: quien ora afligido clamando por paz, quien llora por cura en lucha tenaz, encuentra respuesta, gran yo soy. Entonces, que sea para la honra y gloria de Dios, y que podamos reflexionar en que precisamente tú y yo podemos ir a ese trono de gracia y clamar y encontrar respuesta en el gran yo soy. Busca
vamos a poner mucha atención al tema. Buenas tardes, hermanos. Feliz sábado. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Contentos, ¿verdad? Contentas, ¿cierto? ¿Sí, hermanos? Sí, amén, ¿verdad? Bueno, nuestro seminario de esta tarde es la continuación. ¿Cuántos tuvieron la oportunidad de estar en la mañana y de escuchar el tema de nuestro pastor José Velasco? Muy bien. Es como la continuación de el tema que escuchamos por la mañana. Y antes de comenzar, les voy a pedir que, así como estamos, vamos a inclinar el rostro y vamos a hacer una oración. Padre bendito que moras en las alturas de los cielos, santo y glorificado es tu nombre, mi Dios. Te damos las gracias, Padre, porque tú nos has permitido estar aquí en tu casa de oración, porque estamos aquí en esta tarde para escuchar tu santa palabra, mi Dios, que este tema, este día de énfasis que se está haciendo a nivel mundial en la Iglesia Adventista del Séptimo Día pueda impactar las iglesias, pueda impactar la vida de nuestros hermanos, Padre, y podamos ser esas manos, esos ojos, esos oídos que tú quieres que tu iglesia sean, Padre. Quédate con nosotros, ayúdanos a entender tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos en tu santo nombre. Amén. Bueno, el seminario de esta tarde lleva por título La Iglesia informada ¿sobre qué? ¿Sobre qué, hermanos? El trauma. ¿Ustedes creen que es importante que la iglesia esté informada de este tema, que es el trauma, la violencia? ¿Cuántos creen que sí es importante? Sí, hermanos, lo es. Es importante. A lo largo de nuestra vida, cada uno de los que estamos aquí hemos experimentado algún tipo de trauma. Y es que el trauma resulta físicamente doloroso, mentalmente debilitante, emocionalmente abrumador, y lo más importante es que el trauma puede interferir con la plenitud espiritual de nuestras vidas. Pero para eso necesitamos primero definir qué es el trauma, y para eso voy a invitar a un profesional de la salud mental, que es Ernesto, él es psicólogo de profesión, que nos platique un poquito acerca de la definición de lo que es el trauma. ¿Cuáles son los tipos de trauma y qué consecuencias puede haber acerca de este tema? Gracias, Denise. Bueno, etimológicamente la palabra trauma viene de la palabra que significa romper. Entonces, en el trauma se rompe algo, y el trauma puede ser físico. Cuando recibimos golpes, se dice que cuando el tejido se rompe, recibió un trauma. Entonces, de la misma manera, cuando el aparato psicológico que conocemos como mente sufre un golpe, se rompe, se quiebra, entonces sobreviene el trauma. Entonces, ¿qué puede ocasionar este trauma? Pues como dije, el golpe puede venir de situaciones de la vida de la persona que van desde situaciones de estrés, cambios en su medio ambiente, como pueden ser desastres naturales, inundaciones, terremotos. Sabemos que en los terremotos mucha gente es afectada psicológicamente por un terremoto, inundaciones, huracanes, violencia intrafamiliar, que es lo que estamos viendo en esta ocasión, la cual también causa
un golpe en la mente de la persona. El abuso sexual también es causa de trauma, el divorcio de los padres, cuando los padres se divorcian también hay un golpe ahí en la mente del niño, un quiebre en su estructura psicológica y bueno, esas son situaciones que pueden ocasionar un trauma y seguramente hay muchas más que ahorita se me escapan a la mente, pero recuerden, son desastres naturales, son violencia intrafamiliar, es también el acoso escolar, también cuando hay un acoso escolar intermitente y de manera permanente y que dura varios años, también puede ocasionar un trauma psicológico. Entonces sería eso y la parte obviamente de la violencia en la familia, las drogas también ocasionan traumas y la parte de la separación de la familia y también la parte de los duelos. Cuando en la familia muere una persona importante que era el soporte, el pilar, entonces también puede sobrevenir. Si no se trabaja en ese momento, puede sobrevenir un trauma psicológico. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener el trauma psicológico en la vida de las personas? Adicciones. Una persona que no superó un trauma tiene posibilidades muy altas de consumir drogas. Comportamiento sexual inadecuado. Los niños pueden tener diversas situaciones físicas, orgánicas, pesadillas, mal aprovechamiento escolar, problemas de atención, ansiedad y ¿cómo se llama? ¿Qué más puede sobrevenir aparte como consecuencia del trauma? Problemas de relaciones interpersonales, ellos mismos tienden a repetir nuevamente, por ejemplo, si vivieron un problema de violencia intrafamiliar, ellos tienden a repetir el patrón. Saben, hermanos, cuando hay un trauma, cuando la persona recibe el impacto, el cerebro también se ve afectado. Se ha investigado, se ha descubierto que el cerebro de las personas que sufrieron un trauma es diferente al de las personas que no han sufrido un trauma o que no lo han superado, porque yo creo que todos en nuestra vida recibimos golpes psicológicos de nuestro medio ambiente porque vivimos en un mundo de pecado. El problema aquí es cuando no se supera el trauma. Entonces, cuando no se supera el cerebro, como que se encoge, se hace más chico. Entonces eso hace que la persona sea menos empática, menos sensible a los problemas de los demás y que desarrolle problemas también de relaciones interpersonales en su vida adulta. También puede ser una persona que se convierta en delincuente. Entonces eso es lo que puede ocasionar un trauma que no se resuelve. Y bueno, pues eso es lo que puedo decir. No sé si hay algo más que agregar, pero ya me irán diciendo. Gracias por su atención. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Sí? ¿Sí, hermanos, o no? Como que no los noto convencidos. ¿Sí quedó claro qué es el trauma? Ok, bueno. Vamos a nuestras Biblias, al libro de Isaías, capítulo 43, versículo 2. Isaías 43, 2. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Sí? A ver, lo leemos todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Muy bien, hermanos. Este versículo nos da una luz, ¿cierto? En medio de la oscuridad, este versículo nos da esa lucecita. ¿Quién está diciendo estas palabras? Sí, exactamente. ¿A quién se las está diciendo? Pero ahora que las estamos leyendo, ¿a quién se las está diciendo? A nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, ¿qué dice Dios sobre esto? Dios siempre, siempre, siempre va a estar con nosotros en cada situación, pero dice aquí que también necesita Dios que su iglesia
sea los brazos y sea los oídos, sea los ojos, sea los pies. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a poder ayudar, vamos a poder estar en ese proceso de sanación de nuestros hermanos o hermanas que tengan algún tipo de problema de trauma, ya sea por abuso o violencia o cualquier situación adversa. Ahora, les van a repartir unas hojitas y quiero que, así como están sentados de dos, les van a dar una por cada 2 personas. Esta hojita es un poema de un autor que nos comparte ejemplos de cómo cuidar a alguien que sufre dolor emocional. ¿Ya lo tienen? A ver, ¿cuántos ya tienen la hojita? Vamos a dar unos minutos para que así por parejas lo puedan leer. Si gustan, puede empezar a leer uno y a la mitad del verso puede leer la otra persona. Se llama Alcanza. Cuando hayan terminado de leerlo, levantan su hojita y ya la bajan. Este poema, hermanos, el autor intenta mencionar algunas formas en las que alguien puede acercarse al dolor emocional de otra persona. Lo último que dice este poema, dice, de alguna manera intenta mitigar la agudeza del dolor, pero si no, pueda que ayude un poco el saber que me importa. Y este seminario, más que hablar sobre qué es el trauma, nos habla acerca de cómo la iglesia puede alcanzar a personas traumatizadas. ¿Qué necesita saber la iglesia? ¿Cómo debe actuar y cómo debe reaccionar la iglesia informada sobre el trauma hacia las personas que sufren dolor emocional? Y el día de hoy vamos a aprender 5 claves para poder ministrar eficazmente a las víctimas traumatizadas por el abuso. Dice, la iglesia informada sobre el trauma, número 1, es consciente del impacto que tiene el trauma en la vida de los miembros. Consciente, hermanos. Nosotros tenemos que ser conscientes. Número 2, es sensible. ¿Y qué más dice? Y compasiva, haciendo que el ambiente sea seguro
para que todos puedan adorar, sensible y compasiva. Una iglesia que está informada sobre el trauma tiene que preguntar qué pasó en lugar de centrarse en un comportamiento. Y vamos a ver cuáles son esas 5 claves o esos 5 pasos para el ministerio de recuperación. El primer paso dice: construirá un equipo de liderazgo. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos líderes? Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí somos líderes? Amén, hermanos. Cada uno de nosotros somos líderes. Entonces, a partir de hoy, hermanos, tenemos que salir con otra mentalidad, con otro enfoque. Número 2 dice, ahorita vamos a ver cada uno de ellos. El segundo es: comprenderá las barreras que puedan encontrar las víctimas. 3, escuchar con eficiencia. 4, mantener la confidencialidad. Y 5, proveer seguridad y apoyo. El primer punto, ¿cuál dijimos que era el primer punto? Construir un equipo de liderazgo informado sobre el trauma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero tenemos que comprender el impacto del trauma. Como decía Ernesto, ¿verdad? El trauma es un proceso y puede ser un proceso no de un día, sino es un proceso largo, es un proceso que dura. Entonces, comprender el impacto duradero del trauma, las consecuencias físicas, mentales y de conducta, reconocer que el trauma también afecta la vida espiritual de las personas, saber que las experiencias infantiles adversas impactan a las familias durante generaciones, identificar los efectos de estas experiencias infantiles adversas, incluyendo la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, los problemas de sueño, el estrés, los cambios de comportamiento y la baja autoestima. Establecen el tono para que otros lo sigan, son pacientes cuando el comportamiento parezca indeseable, hacen preguntas como ¿qué necesitas? Responden adecuadamente a las acusaciones de abuso. Este tipo de preguntas, hermanos, bueno, no sé, ¿alguna vez ustedes han identificado algún hermano, algún vecino, algún familiar con algún tipo de trauma, con algún tipo de violencia? Si lo han identificado, hermanos, aquí esta pregunta de ¿qué pasó? O sea, no es una pregunta enfocada como chisme, ¿no? Por así decirlo, sino a preocupación realmente de qué es lo que sucede. Algunas barreras que nosotros podemos encontrar es el idioma y la cultura. Por ejemplo, no sé, ahora que vinieron el grupo de nuestros hermanos de Haití, lo pudimos ver, ¿no? Por ejemplo, el idioma, el hecho de que nosotros no comprendamos su idioma o ellos no comprendan, es como algo… ¿cómo se puede? Como un poquito desesperante o un poquito, como que te quedas así como de ¿qué me dijo? ¿Qué me quiere decir? ¿No? Y nosotros ponernos en el lugar de ellos, ¿no? De que si a lo mejor en algún momento nos toca ir a algún país o alguna zona en donde hablen otro dialecto, otra lengua, pues como la impotencia, ¿no? De querer darte a entender, pero pues que no sea así. Entonces aquí el idioma, la cultura pueden ser barreras, lo que son también las finanzas, el miedo al juicio,
la falta de acceso a fondos y servicios públicos. Esto también pueden ser situaciones o pueden ser barreras que nosotros podemos identificar en nuestra zona, incluso aquí mismo dentro de nuestra iglesia. Por ejemplo, no solamente en las mujeres, en los hombres, sino por ejemplo las que son maestras de departamentos infantiles o trabajan con los pequeños, también poder identificar este tipo de barreras en los niños. Porque ojo aquí, este lema y este día de énfasis no es 100% referente a la mujer, sino es también hacia los niños, hacia los adolescentes, los jóvenes, los hombres, las mujeres. Bueno, dice, la iglesia informada sobre el trauma se familiariza con los recursos locales diseñados para ayudar a las personas traumatizadas, facilita la obtención de ayuda profesional y recursos para ellos. Cuando nosotros identificamos a una persona con este tipo de problema, de situación, lo que nosotros tenemos que hacer es ser facilitadores para ellos. Si nosotros, por ejemplo, conocemos, no sé, algún psicólogo, algún psicopedagogo que pueda ayudar y pueda facilitar el proceso de recuperación de la persona, nosotros podemos canalizar a esa persona, a ese niño, a esa familia con el servicio profesional que requiere. Ahora sí, vamos a una actividad grupal. Vamos rápido, hermanos, por el tiempo, porque este seminario sí está un poquito largo, pero vamos rápido a una actividad grupal. ¿Recuerdan las barreras que mencionamos? ¿Sí las recuerdan? ¿Sí? Ok. Bien. ¿Cuáles fueron las barreras que Denise les mencionó, hermanos? Número 1, idioma. 2, cultura. 3, finanzas. 4, miedo al juicio. Y 5, correcto, muy bien. Ahora, yo les tengo una pregunta. Como iglesia organizada, como iglesia con recursos, como iglesia con acceso a información, ¿qué podemos hacer para ayudar a enfrentar estas situaciones a las personas que tenemos dentro de nuestra iglesia? Porque es importante mencionar que muchas de estas barreras aún se encuentran dentro de nuestra iglesia. No las vemos y cuando las vemos no las tratamos. Entonces, como iglesia, como líderes que somos, ¿cómo trataríamos estas situaciones? Voy a pedirle a 5 personas voluntariamente al azar que me digan quién puede contestarme cómo ayudar en cuestión al idioma, cómo superar esa barrera. Solo no se amontonen. Nada más uno. Ok, Rodolfo, gracias por ofrecerte. ¿Cómo, desde tu lugar, cómo podríamos ayudar a enfrentar estas barreras dentro de nuestra iglesia? Correcto. Algo importante que menciona Rodolfo es que dentro de la superación de estas barreras, el fin común debería de ser llevarles la palabra de Dios, ¿ok? Cultura. Culturalmente, ¿cómo podríamos superar esta barrera? Patti, gracias. ¿Cómo podríamos superar esta barrera de la cultura? Ernesto, gracias.
Correcto, muy bien. Gracias, Ernesto. Ahora, en finanzas, creo que esa es una situación muy tangible dentro de nuestra iglesia, porque aunque no querramos, socialmente hay pues niveles sociales. Desafortunadamente esos niveles sociales se han metido dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra comunidad, y hay mucha barrera con respecto a eso. Porque ¿qué sucede cuando alguien atraviesa un trauma y no puede ir al psicólogo? No lo puede pagar. Nosotros como iglesia, ¿cómo podríamos superar esta barrera de las finanzas y poder ayudar? Chivis, primero. Ok, ¿tenemos un departamento que se encarga de esto en la iglesia? ¿Cuál es? ¿Y cómo podemos hacer que Dorcas ayude a los demás? ¿Proveyendo a quién? Pues al departamento, ¿no? Cuando dice la directora, quien sea, el año que sea, hermanos, hay que traer despensa porque las vamos a ir a repartir. ¿Realmente cuántos apoyamos? Digo, a veces, bien dice Silvia, y lo decía Denise, tenemos que convertirnos en proveedores para poder ayudar y proveer la necesidad del momento. Pero no podemos hacerlo constantemente o diario, porque también nos descapitalizamos. Pero que sí podemos hacer, una vía fácil y tangible es apoyar al departamento de Dorcas, y lo ha hecho tan fácil la directora como traer un producto cada 8 días, uno. Y si todos los que estamos aquí trajéramos un producto, ¿cuántas despensas no podríamos regalar? No solo a los de afuera, sino mismamente a los que están aquí adentro, hermanos que a veces lo necesitan, pero debemos de hacer conciencia en eso porque tenemos esa parte tan fácil y tangible de cómo ayudar. Ahora, ¿cómo podríamos superar la barrera del miedo al juicio? Interesante, porque muchas veces los miembros de nuestra iglesia tienen miedo a comentar el trauma por el juicio que se le pueda hacer. Muchas veces no comparte, ¿no? Entonces nosotros, ¿cómo podríamos darle apertura para ofrecerle ayuda a esta situación? Pero no se amontonen, acuérdense, uno por uno. Correcto, gracias. Y por último, falta de acceso a fondos y servicios públicos. Situación tangible. Las personas que están en la colonia Culturas, en el municipio de Chalco. ¿Ustedes creen que ellos estén en esa situación ahorita? Sí. Que yo le preguntaba a mi mamá en la semana, bueno, nos estamos preocupando por los que viven ahí y los empatía. Cuando tenemos empatía por nuestro prójimo, todas estas soluciones que ustedes acaban de dar son muy tangibles y muy posibles. Muy bien, agradecemos a Sofi por este paréntesis. Algo que mencionó Rodolfo que es muy clave es eso, ¿no? La empatía. No debemos de ser indiferentes, hermanos, porque si no, ¿dónde está eso de que somos las manos, los pies de nuestro Señor Jesús?
lo dejaríamos a un lado. Entonces necesitamos preocuparnos, necesitamos dejar esa indiferencia e involucrarnos en lo que corresponde a nuestra iglesia. El siguiente punto es escuchar con eficiencia. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos escuchar? Ernesto dice que por el trabajo él lo hace. Ok, ¿será diferente escuchar y oír? ¿Sí? ¿Ahorita están escuchando ustedes, hermanos? ¿O solamente están oyendo? Bueno, aquí en este punto de escuchar con eficiencia, existen también barreras que nos mencionan aquí, que son barreras para escuchar eficazmente. Y la primer barrera que nosotros podemos encontrar es puntos de vista de la sociedad sobre el abuso. O sea, las diversas posturas. ¿Cómo, hermana? Los estereotipos también, exactamente. Esa es una barrera que nosotros podemos encontrar para poder escuchar con eficiencia. Número 2, los valores del oyente, así como las opiniones personales, el punto de vista del oyente sobre el abusador. Aquí esto de sermoneando o dando consejos, ¿qué será mejor? Muchas veces hacemos lo primero. Y negar los sentimientos de la otra persona. Estas son barreras. Pero ahora, para poder escuchar con eficiencia, nosotros tenemos aquí 3 aspectos muy importantes. Número 1 dice, toma tiempo. ¿Para qué? Para escuchar. Toma tiempo, hermanos. A veces lo que las personas únicamente quieren es ser escuchadas, ser oídas. Necesitan platicarlo y simplemente nosotros, como instrumentos, ser buenos, ¿qué? Oyentes, escucharlos. Número 2, escuchar con empatía. Quitamos lo de la crítica, lo de juzgar, sino escuchamos siendo empáticos con la persona y con la situación que nos está platicando. Y número 3, escuchar sin juzgar. Vamos rápidamente al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Que ya lo tenemos aquí en la pantalla. Dice, sepan, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira. Y si nosotros, hermanos, nos vamos a Proverbios 25:11, vamos a ver el versículo de manzana de oro con figuras de plata, es la palabra dicha como conviene. Entonces, aquí, punto número 3, escuchar eficazmente. El punto número 4 dice, mantenga la confidencialidad, que es lo que nos mencionaba el pastor en la mañana. Si algo nos comentan a nosotros, no vamos a ir y a contarlo. Tenemos que mantener la confidencialidad. Dice, oír con la capacidad de escuchar, escuchar sin prejuicios, escuchar sin que tu propia historia te abrume, escuchar con ganas de ayudar, escuchar sin chismear, sin traicionar la confianza de la persona. Y vamos a una pregunta para discutir. Ok, pregunta, ¿de qué manera podemos ayudar a crear espacios seguros en los que para la iglesia, para las personas que sufren abuso? Es interesante esta pregunta porque localmente no tenemos un espacio.
no lo tenemos. ¿Cómo podemos entonces nosotros crear un espacio seguro para personas con trauma o comúnmente las llamamos para víctimas de cualquier tipo de abuso? ¿Cómo nosotros podemos crear ese espacio? Porque muchas veces, y esto lo hemos comentado creo que a nivel clubes, en muchos seminarios nos hemos topado con aconsejadas que sufrieron abuso familiar, abuso sexual y violencia física dentro de la misma iglesia. Se ha dado también los abusos por parte de consejeros, de directores, de pastores, hay escenas impresionantes que a veces no nos enteramos, pero que sí suceden dentro de la iglesia. Entonces, sabiendo esto, ¿cómo podemos ayudar a crear un espacio dentro de la iglesia que sea un espacio seguro para personas con traumas? Igual, uno por uno, sin amontonarse. Más allá del saludo, claro. ¿Y ya? Y ya, ok. Por ejemplo, ¿quién, hermana? Ok, interesante esa opción, muy interesante y muy acertada actividad que podemos implementar tangiblemente no solo en una iglesia, sino en todas, porque en todas existe un ministerio de la mujer en cada iglesia. Ya dijo la clave, hermanos. El departamento de Ministerio de la Mujer no está totalmente enfocado a la mujer, ¿no? Sino también a, como ya lo habíamos dicho, pero puede ser la herramienta, el instrumento que pueda brindar a las personas seguridad y apoyo, que es el último punto, hermanos. Vamos a ir muy breve. ¿Cómo nuestra iglesia puede proveer esa seguridad y ese apoyo? Comentaban de este lado, si nosotros no rompemos si no vamos más allá, si no generamos confianza, empatía, compañerismo, desde que alguien desconocido entra a nuestra iglesia, hermanos, si nosotros no somos atentos, ¿cómo podríamos estar rompiendo como esa barrera? ¿Cómo podríamos nosotros ir más allá con las personas? El simple hecho, por ejemplo, para dar un estudio bíblico, decían, es más fácil cuando son amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay más confianza, hay más preocupación, más como empatía, yo te ayudo, más confianza, ¿no? Entonces, ¿cómo nuestra iglesia puede proveer esa seguridad y ese apoyo?
Aquí nuestra hermanita ya nos comentaba lo que ellos emplean, ¿no? En su iglesia. Hermana, son de Tláhuac, ¿verdad? Tláhuac. A ver, alguien de aquí, de casa, que nos diga cómo la iglesia de retorno, puede proveer esa seguridad y ese apoyo a las personas que vienen con algún tipo de trauma, de violencia. ¿Cómo podríamos hacerle? No, pues con este seminario, hermanos, es porque la iglesia tendría o tenemos que actuar. Tenemos, como dice Rodolfo, ¿no? No ha pasado aquí, no ha pasado en la familia. Bueno, eso creo yo, ¿no? Pero si llegara a pasar, hermanos, si llegara a pasar en nuestra iglesia, en nuestra familia, exactamente, ¿qué haríamos? Y estas 5 claves que nos habla este seminario es como la iglesia o como nosotros como iglesia tendríamos que actuar, tendríamos que implementar, tendríamos que accionar, hermanos. ¿Por qué? Porque no ha pasado, a lo mejor solamente estamos sentados escuchando, pero el día que pase, hermanos, necesitamos saber cómo actuar, cómo proceder, ¿no? ante una situación así. Y fíjense que es bien bonito este énfasis que la iglesia hace a nivel mundial. Los diferentes departamentos que la iglesia tiene cumplen una función, como decía Rodolfo. Cada director, cada miembro de la junta directiva, cada hermano, hermana que está involucrado en algún departamento, es nuestro deber, nuestra obligación velar por la seguridad de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestras hermanas, nuestros hermanos. Y estas 5 claves, hermanos, nos hablan precisamente para este ministerio de recuperación que la iglesia tiene que implementar ante una situación de trauma o alguna situación de violencia. Y vamos antes de ir concluyendo, vamos a ir a otras preguntas, pero aquí sí necesito que todos participen, hermanos. Así que vamos a ver. Ok, ya hablamos cómo romper barreras, qué hacer, cómo hacer un lugar seguro. Preguntas interesantes. Si tuvieras que elegir uno de estos grupos de apoyo para administrarlo como un ministerio comunitario de la iglesia para personas traumatizadas, ¿cuál sería y por qué? Tenemos 3 opciones. 1, sobrevivientes del abuso sexual. 2, recuperación de divorcios. 3, apoyo en duelo. ¿En cuál de ustedes creen que les gustaría administrarlo como un proyecto comunitario de iglesia? ¿Saben que es posible? No me acuerdo si es en la iglesia de Centro Histórico. Se logró hacer un comedor comunitario. Y fue como proyecto local de iglesia y que se terminó quedando. Y no precisamente para la gente de la iglesia, sino para toda la gente que estaba ahí alrededor de la iglesia de Centro Histórico, llegara y pudiera comer sin problema. Es un proyecto comunitario muy bueno porque le das de comer diariamente a las personas que no tienen, que lo necesitan. Eso es un proyecto comunitario de iglesia en el que participan todos los hermanos de la iglesia. Ahora yo les pregunto, ¿cuál de estos 3 grupos o cuáles se les ocurra a ustedes
podríamos administrar y por qué? A ver, piénsenle. Ok, ¿quieren participar todos? Perfecto. Estas tres filas de enfrente van a discutir los sobrevivientes del abuso sexual, por qué sería bueno armar un proyecto comunitario para ellos. De este lado, las primeras tres filas van a hablar sobre la recuperación de los divorcios, muy interesante y es un tema abundante dentro de nuestra iglesia. Y del hermano Santos hacia atrás van a hablar acerca de cómo apoyar en el duelo. ¿A qué nos referimos apoyo en duelo? Cuando hay pérdidas, regularmente son pérdidas humanas. Entonces, ¿cómo podrían apoyar? Y el último bloque que está allá atrás, van a hablar de qué otro proyecto comunitario sería tangible administrar y por qué. Tenemos 2 minutos, así es que discútanlo entre ustedes y al final solo uno me va a dar. ¿Listo? Ok, vamos con el punto número 1, sobrevivientes del abuso sexual. Solo uno, que me explique brevemente por qué es importante hacer este ministerio comunitario. Bueno. En psicología, sino también tener talleres con ellos, hacer talleres ocupacionales donde puedan recrearse y poder todavía olvidar de ese abuso, pero sobre todo que se puedan conectar con las personas que vamos a estar ahí. Tercera, que cada uno de los participantes que estemos en esos talleres y en ese centro de salud, digámoslo así, podemos capacitarnos para poder expresar y platicar con esas personas que son abusadas sexualmente. Otra, tener con una persona que pueda expresarles la palabra de Dios, que no es su culpa, que pues no es algo que Dios le puso una prueba para que fuera abusado, sino al contrario, que se sienta no expulsada de la sociedad, sino amada, y que a pesar de ese trauma, pues Dios aún lo sigue estimando y queriendo, y que puede llegar a crecer como una persona. Ok, excelente. Voy a hacer un paréntesis, le voy a pedir a los niños que ya no hablen tanto, hablen interiormente para que podamos escuchar a las opiniones de todos. Y ahora sí, regresando al tema, son muy buenas opciones. Yo solo preguntaría, ¿cada cuándo serían estas actividades? Porque hay que pensar en todo, porque un ministerio requiere constancia, ¿cierto? Requiere economía, muchas veces, y esto es algo que tenemos que tener mucho en cuenta. Cuando nosotros queremos realizar un ministerio de manera efectiva, no nos tenemos que confiar de los recursos de la iglesia, porque puede suceder 2 cosas. Número 1, que la iglesia no tenga los suficientes recursos para inyectar dinero al ministerio. Y 2, pues a veces nos topamos con la burocracia dentro de la iglesia y pueden decir, no, para eso no hay dinero. Entonces, ¿qué sucede cuando queremos hacer un ministerio? Inyectarle dinero. Y esto es por fe, hermanos, meramente por fe. Porque si queremos hacerlo y no tenemos los recursos… A mí como director de Conquistadores, que he estado por más de 5 años, me ha funcionado algo interesante. Tengo un grupo de amigos donde a veces nos vemos en el trabajo ocupacionalmente, y cuando fui el segundo año de director de Conquistadores, me acuerdo que teníamos en esta iglesia, pasamos por algo de economía. Lo que hice es hablarle a mis amigos, 1, de lo que yo creía, 2, de que era el director de un grupo de jóvenes, y no solamente de mi iglesia, sino a algunos otros invitados, y que algunos de ellas eran de escasos recursos, que estaba buscando quién podría aportarme, ayudarnos en algunas de las actividades y sobre todo en el transporte para ir a Camporí. Algunos de ellos me dijeron que sí, estaban de acuerdo, que les había gustado el plan,
Y lo seguimos haciendo hasta hace un año, ¿verdad? Dejaron de ayudarme por algunas otras cosas, pero funciona. Personas se pueden involucrar siempre y cuando usted les lleve el plan bien estructurado, y personas, aunque no sean de la iglesia, van a ayudarte, van a aportarte. E incluso teníamos una doctora que cuando nosotros hacemos nuestras brigadas médicas, ella siempre nos decía: ¿cuándo tiene su brigada médica? Ya tengo los medicamentos. Doctor, tenemos un doctor que, bueno, en la pandemia falleció, pero él siempre nos proveía de todos los medicamentos. Él nos decía: tengo 5 bolsas de medicamentos, vengan por ellos y repártenlos como ustedes puedan a las personas que necesitan. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Bueno, una es orar a Dios que te ponga los medios y las personas para que puedas salir a ese ministerio. Así que bueno, y yo creo que para nuestro taller o consultorio que tendríamos, lo haríamos cada cuándo. Pues podría ser a lo mejor cada mes, una vez al mes, hacer la propaganda correspondiente. Obviamente quizá no colocando el tema directamente, porque podría haber una barrera. Primero, como decía nuestra hermana Eldaí, generar esa confianza, invitar a estos talleres de terapia ocupacional, manualidades, artesanías, dibujo, para ir acercando a la gente hacia nosotros y allí empezar a identificar los casos que podría, en las artes, en las manualidades sale mucho de sus emociones. Quienes estén ahí tendrían que ser muy sensibles y atentos para poder identificar alguna situación emocional que esa persona atrae y empezar a abrir el canal de comunicación. Entonces quizá a lo mejor podría ser una vez al mes y posteriormente a lo mejor de acuerdo a la necesidad irlo haciendo más frecuente, pero tendríamos que hacerlo más estructurado como comentaban. Ok, excelente el plan. Ahora sí, número 2, recuperación de divorcios. Interesante este ministerio porque ya se da mucho dentro de la iglesia. Entonces, hermana. Bueno, gracias a Dios no conozco ninguna persona que se esté divorciando, pero por ejemplo, lo primero es un psicólogo, pero a veces, muchas veces no tenemos como apoyo económico. Entonces, tal vez hacer un grupo de mujeres que se han divorciado y cómo lo han superado, así como Alcohólicos Anónimos pues tienen un grupo. Entonces, nosotros hacer un grupo de mujeres, de personas que cómo han superado su trauma y pues ayudar, porque por ejemplo en la iglesia en la mañana decían que historias de mujeres que han sido divorciadas, inmediatamente les retiran el cargo. Usted no supo manejar su hogar, su matrimonio, así que le quitan el cargo. Eso no ayuda. Yo siento que existimos un grupo de mujeres en la iglesia que somos las manos de Dios, somos todos, somos representantes del cielo y por lo tanto es apapacharla a las mujeres. Comer, otro sábado, hermana, te invito a comer, hacer pláticas entre mujeres para poder ayudar a nuestras hermanas. Y eso sí está a nuestro alcance. Ok, la hermana mencionó algo interesante que yo lo consideraría como camaradería. Eso de invitar a comer a alguien, híjole, no saben a veces el impacto que tiene sobre de la persona. Porque puede ser, que nos topemos con alguien que ese día solamente va a comer huevo o que solamente va a comer frijoles. Y que le inviten a comer y que en la plática salga el problema y lo escuchemos y se desahogue. Híjole, hermanos, es una bendición que no necesita dinero, no necesita darles recursos, no necesita un gran plan, sino empatía y una gran camaradería dentro de la iglesia. Muy buen plan, hermana. Apoyo en duelo. ¿Quién nos va a ayudar? Pati. Bueno, estábamos platicando aquí en el grupo, que pues nos faltó, creo. Estábamos platicando primero sobre el duelo de perder a un ser querido. Muchas personas han perdido, y más ahora que fue la pandemia, yo creo que muchos perdieron a un ser querido. Y yo les decía a los hermanos que el dolor es diferente. Si pierdes a un hijo, pierdes a tu pareja o pierdes pues a tus papás. Entonces, yo podría decir el dolor de perder a un papá, pero no podría decir qué se siente el perder a un hijo.
Entonces, y también la hermana nos comentaba de perder no solo un ser querido, sino tu casa, o así como ahorita que hay inundaciones. De igual manera estamos platicando de que tampoco podemos poner un día o 2 días a la semana. A veces un ser querido o una persona que fallece no podemos saber cuándo. Entonces, estar siempre dispuestos a apoyar. Podemos decir también que lo más recomendable sería un psicólogo, pero entre un ejemplo, un grupo, podemos escuchar lo que ha sucedido de la persona que ha perdido, qué ha perdido, y de esa manera yo creo que alguien puede hablar sobre entender el dolor, entender lo que ha perdido, entender si ha perdido su hogar, sus cosas materiales, y estar siempre dispuestos a saber escuchar y cómo poder ayudar. Ok, excelente. Saben que en Estados Unidos, digo, no sé si tangiblemente se haga en México, pero en Estados Unidos hay grupos para los militares que fueron a guerra y regresaron. Y estos grupos, ellos lo hacen una vez a la semana, se reúnen los militares o exmilitares y platican acerca del trauma que ellos o cómo ellos percibieron la guerra, y literal solo platican. O sea, no es como que, ay, sí, yo te entiendo. No, o sea, cada quien platica su experiencia y los demás callados. O sea, no juzgan, no opinan, no nada, solamente se dedican a escuchar. Y ojo, la diferencia entre que decía Denise, entre escuchar y oír, no es lo mismo. Cuando solo oímos es el ruido, solo nos percatamos que Sofía está moviendo la boca y está hable y hable y hable y hable. Cuando escuchamos, prestamos toda nuestra atención a lo que estamos escuchando, ¿ok? Pero es una muy buena idea, un grupo de apoyo para escuchar los duelos. Y por último, ¿qué otro grupo podríamos utilizar y por qué? Bueno, pues aquí como equipo hubo una sugerencia de igual un comedor comunitario, pero pues aquí el principal es más que nada un proyecto de joven a joven. Muchos aquí en la iglesia dicen es que los jóvenes son el futuro y son el futuro. Hermanos, los jóvenes son el presente. Los jóvenes es por eso personas capacitadas, personas que sepan cómo llevar y cómo aconsejar a un joven, porque ese joven puede ir allá afuera a jalar otro joven. El futuro, el presente, somos los jóvenes. Así que el proyecto es de joven a joven. Como jóvenes, como iglesia, primero preocuparse por los jóvenes de aquí adentro, capacitarlos para que los jóvenes de aquí adentro vayan por los jóvenes de allá afuera, y para que esos jóvenes puedan escuchar un joven, porque muchas veces los jóvenes de allá afuera no quieren escuchar un hermano, una persona ya grande, alguien que esté pasando tal vez por lo mismo. Una plática, un consejo de un joven, otro joven, cambia la diferencia. Así que el proyecto es de que joven por joven, capacitemos a los jóvenes de aquí adentro para que próximamente podamos ir por los jóvenes de allá afuera. Ok, excelente proyecto. Saben, hermanos, que existen los grupos pequeños de salvación y servicio, los ubican, los GPS. Si no lo ubican, hermanos, investiguenlos, porque es un excelente proyecto lo que dice nuestra hermana Saraí. Los grupos pequeños de salvación y servicio a eso se dedican, de joven a joven. No solamente las casas de esperanza es de hermanos grandes, porque estamos acostumbrados a eso, pero muchas veces, y tiene razón Saraí, nos falta capacitar a los jóvenes, porque a los jóvenes les decimos, vayan a las casas de esperanza, ¿y qué hacen? No van. Les aburre, no quieren, porque piensan que es un asunto de grandes. Pero los GPS, grupo pequeño, salvación y servicio, es para eso. Así es que sería interesante poder llevarlo a cabo y ver qué tantos resultados nos da. Entonces, seguimos, concluimos. Muy bien, hermanos, vamos a ya ir concluyendo porque ya sobrepasamos el tiempo, y vamos a leer juntos esta frase que se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas, página 575. Dice, ¿lo leemos juntos? Todos nosotros estamos entretejidos en la gran tela de la humanidad,
Y todo cuanto hagamos para beneficiar y ayudar a nuestros semejantes, nos beneficiará también a nosotros mismos. Y por último, hermanos, Primera de Tesalonicenses 5:11 nos dice: por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Que a partir, hermanos, de ahora, con estos temas que escuchamos en este día de énfasis, podamos ser buenos oyentes, podamos como iglesia ser los brazos, ser los oídos, ser los ojos de Jesús en este mundo de obscuridad, que Dios nos pueda utilizar para hacer esos instrumentos para su servicio, y que todo lo que hagamos, hermanos, lo hagamos por amor a Jesús. Que Dios los bendiga. Sin duda hemos sido muy bendecidos con el seminario de hoy, que fue muy dinámico. Y bueno, quiero leerle lo que dice Salmo 56:8, dice: toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro, ¿acaso no lo tienes anotado? Y para honra y gloria de Dios, el canto lleva por título Él te sostendrá. Dios entiende tus tristezas, Él ve tu llorar, Él te consuela y dice: contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección. Paz perfecta da tu alma, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice: aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel. Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel. Hoy concédeme tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, pues dice: aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel. Dios me llevará hasta la eternidad. En horas de angustia, conmigo Dios está. No tengo dudas ni temores, refugio en aflicción. Él te sostendrá, Dios te guiará, tomará tu mano, pues dice: aquí estoy, que por ti murió, que te guarde fiel. Dios te llevará
te sostiene a mí y a ti. Bueno, sino que sean muchos más. Muchas gracias por venir y gracias también a su familia por acompañarlos. También a nuestro hermano Rodolfo de la Azteca, le vamos a dar un pequeño obsequio por participar con nosotros también. Pues gracias hermanos, y también vamos a hacer una oración por Isaac, que hoy es su cumpleaños. Le vamos a invitar también que pase aquí enfrente, por favor, y voy a pedir a Denise que haga la última oración. Hermanos, yo les voy a pedir que todos nos pasemos aquí al centro. Vamos a colocarnos aquí en el centro y yo quiero aprovechar que está con nosotros nuestro pastor José Velasco, que él pueda despedirnos este sábado con la oración final. Vamos a colocarnos todos aquí en el centro.